Amén. Sea el shalom entonces, queridos hermanos. Agradezco las palabras del Señor a través del pastor Aníbal. En octubre van a ser 25 años que estamos con mi esposa en Paraguay. Creo que uno de los primeros lugares, no el primero, pero uno de los primeros lugares donde trabajamos un buen tiempo fue en esta región en la cual nos encontramos ahora nuevamente, en la ciudad de Itapuaví. Y lastimosamente, bueno, después hubo un rechazo a la palabra. Por eso cuando escucho al pastor Aníbal, y por ahí él no sabe, o por ahí sí sabe, porque es un siervo del Señor, obviamente, bajo la guía del Espíritu Santo, a veces pasamos esas luchas, esas pruebas con mi esposa, porque en muchos lugares somos siervos rechazados por traer este mensaje de exhortación, este mensaje de verdad. Vengo diciendo de parte del Señor en algunas congregaciones, qué triste que se haya perdido, no digo en todos lados, pero en una gran mayoría se ha perdido la sed y el hambre de la verdadera palabra del Señor. Y para mí, hace algún tiempo que hemos retomado, pastor Aníbal no era pastor en aquel momento, pero se ve que la palabra cayó en buena tierra y hoy es siervo del Señor juntamente con su esposa y su familia. Y para mí fue un gozo muy grande hace algún tiempo que el pastor se conectara con nosotros para volver a esta región a predicar la palabra del Señor. Sepan del otro lado, sean todos bienvenidos también, queridos hermanos y hermanas. Estamos dispuestos a ir a cualquier lugar. El tema es que tengan realmente el anhelo y el deseo de querer recibir una palabra que, como dijo el pastor, es para producir una verdadera transformación en nuestras vidas. El tema de hoy es la última parte, pero yo creo que hoy el Señor lo va a estar ministrando como siempre de otra manera, conforme a la necesidad. Vamos a hablar de aquellos que rechazan los propósitos de Dios, se van a perder. Entonces, mi hermano, el tema de hoy es que nosotros amemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Amemos el plan del Señor para nuestra vida. Dentro del plan del Señor, lo primero que tenemos que reconocer, ya que se acerca el Pesaj, la Pascua, que habla de la salvación y la vida eterna, lo primero que tenemos que reconocer para poder entrar al plan del Señor es reconocer que somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y seguramente con el transcurrir del tiempo el Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios nos va a dar entendimiento de que tenemos que deshacernos, tenemos que permitir que Dios destruya los planes que nosotros teníamos anteriormente, porque son planes de la carne, y todo lo que viene de la carne, tarde o temprano nos va a llevar a la muerte y a la condenación. Quiero comenzar en Lucas capítulo 7, versículo 30. Lucas capítulo 7, versículo 30, está hablando acá de los fariseos, está hablando de cómo ellos rechazaron el propósito divino, no queriéndose sumergir o bautizar por el profeta Juan el Bautista. Obviamente, ustedes saben, o vale la pena recordarlo, que el bautismo es un paso que también tenemos que hacer, no de una manera religiosa, pero el bautismo está indicando que nosotros estamos tomando la decisión de morir a la vieja vida y de nacer a una nueva vida, a una nueva creación en Cristo Jesús. Lucas 7:30 dice una versión, pero los fariseos y los intérpretes de la ley, permítanme aclarar que para aquel tiempo los fariseos ya no interpretaban correctamente la ley. Los fariseos estaban desviados de la verdadera interpretación de la ley, estaban levantando sus propias tradiciones. Como recién vengo por el camino, no sé cómo se llama aquí la ruta, está plagado, ¿no?, de autos en la iglesia acá católica, está repleto, no se puede ni pasar por la ruta. Y ellos creen que siguen la verdad, pero obviamente que no. Están siguiendo el paganismo, están siguiendo la idolatría, están desviados de los propósitos del Señor. Qué bendición que nosotros ya tenemos la revelación del Señor, mas tenemos que orar, como dice el pastor, hay que extender el reino del Señor y clamar mucho para que esa ceguera, esa sordera que ellos tienen caiga por tierra. Lucas 7:30 dice: los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan,
Qué tremendo, mi querido hermano. Otra versión dice: desecharon los designios de Dios respecto a lo que Dios tenía para ellos mismos. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Tenemos que tener una mente y un corazón abierto a la palabra y al Espíritu del Señor. No estamos acá, tenemos que entenderlo de una vez por todas, no estamos acá para hacer nuestra propia voluntad. Estamos acá para entender, para comprender qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Yo no lo sabía tampoco hace casi 38 años atrás. No sabía que el Señor me iba a llamar al pastorado, a la enseñanza, a la obra misionera, que iba a cruzar la frontera, que iba a venir a Paraguay, etcétera, etcétera. Pero el Señor se revela. Él quiere darte a conocer los planes y los propósitos que Él tiene con esta congregación de Itapuamí y con cada uno de ustedes a nivel personal. No se escape, amén. Amén. No huya como Jonás de los propósitos del Señor, no sea que una ballena se lo trague y lo escupa por ahí. Qué bueno que Jonás finalmente se decidió a hacer la voluntad del Señor. Obviamente, predicar la palabra es una gran responsabilidad, mi querido hermano, porque tenemos que hacerlo, como ya hemos enseñado en este lugar, siendo santos, siendo consagrados al Señor. Obviamente, pero el Señor promete estar con nosotros. Vayamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, para ver uno de los tantos ejemplos que podamos ver en esta mañana con la ayuda del Señor. El rey Saúl fue el primer rey elegido para ser rey de Israel, a pesar de que esto no agradó mucho al Dios de Israel, porque sabemos que Yeshua, como es su nombre en hebreo, Él es el Rey de Israel, ¿ver? Él es el Rey de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Y el Eterno le dijo al profeta Samuel: escucha la voz del pueblo, aunque yo no estoy de acuerdo, vamos a permitir que se levante un rey. Pero ese rey tendrá que estar sujeto a mis ordenanzas, si no van a perecer. Va a perecer tanto el rey como el pueblo, algo que aconteció más adelante, porque el rey Saúl prácticamente de entrada rechazó los propósitos de Dios. ¿De qué manera? Era un rey muy carnal, era un rey muy desobediente. Vamos a leer una parte, no podemos leer todo el libro, pero él comenzó desobedeciendo. En un momento él tenía que esperar al profeta Samuel para hacer los sacrificios antes de ir a la guerra, y él usurpó ese lugar, él realizó una tarea que no tenía que hacer. Él era el rey. El rey no podía usurpar el oficio sacerdotal, ni el sacerdote podía estar en el lugar que le correspondía al rey. De ahí en más, el rey Saúl comenzó una carrera prácticamente de locura, de insensatez, desobedeciendo al Señor permanentemente. Se levantó un monumento sin el permiso de Dios para su propia vanagloria. Desobedeció la orden de aniquilar a los amalecitas, que era un pueblo totalmente opositor al Dios Todopoderoso. Y dice en 1 Samuel 15:22, Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. ¿Cuántos van a obedecer acá? Hay muchas cosas que obedecer. Hay que obedecer el llamado a la santidad. Hay que obedecer el llamado a prepararnos para servir al Señor. Hay que obedecer, como recién se estaba levantando, y este es todo un tema a veces bastante complejo y complicado, no por culpa del Señor, sino por culpa de la gente tan carnal dentro de las congregaciones. Hay que obedecer el llamado, como decía el pastor, a bendecir al reino, a bendecir la obra, a separar fielmente los diezmos, las ofrendas, las primicias, para que podamos seguir llevando la palabra del Señor. Cuánta desobediencia en esta área, cuánta desobediencia en el plano económico. Ahí hay materiales escuchados, inclusive de hermanos de tiempo que se congregan, pero que no están completamente rendidos al Señor, endeudándose de mala manera, comprometiendo también allí los diezmos, las ofrendas, el alimento para sus propios hijos, porque son malos administradores, porque no tienen la llenura y el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios.
le sale el cruce al rey Saúl y le dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. No podemos, mi querido hermano, vivir toda la vida justificándonos. No lo busque ahora, pero la carta de Pedro dice: como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Ya no estamos en ignorancia. Aquí hay un pastor que enseña la palabra, que permite los ministerios que enseñemos la palabra de Dios. Ayer lo estaba enseñando también en la zona de Luque a los jóvenes. Y es por eso, hermano, que voy con toda la fuerza de parte del Señor, no porque odie a los pastores que son mis conciervos, pero están cometiendo un grave error, hermano, porque si nosotros sacamos la verdadera interpretación de la ley de Dios, este lugar se va a convertir en una anarquía, en un desorden. La palabra de Dios quiere traer luz, la palabra de Dios quiere traer orden. Hay estatutos, hay mandamientos, hay ordenanzas que son de gran bendición si nosotros las ponemos por obra. Verso 23, porque como pecado de eliminación es la rebelión. Está diciendo que Saúl, aunque no era un brujo declarado, era como un brujo. Rebelarse contra la palabra del Señor implica dar lugar a que se mueva un espíritu de eliminación. Y como ídolos de idolatría, la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El profeta Samuel trae una palabra muy contundente, por eso estamos hablando en esta mañana, hemos titulado: los que rechazan el propósito de Dios se perderán. ¿Por qué el profeta le trae esta sentencia? Porque vuelvo a repetir, Saúl ya venía en varias oportunidades desobedeciendo. Yo no estoy diciendo que el Señor te va a cortar a la primera desobediencia, no estoy diciendo eso. Tenemos un Dios grande en misericordia, pero también vale la pena traer esta amonestación y que empecemos a temblar delante de su presencia, porque el Señor no va a soportar todo el tiempo que nosotros estemos caminando por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Él también te ha desechado. Él no quería en su reino, porque el reino de Israel le pertenece al Señor, así como nosotros le pertenecemos a Él, Él no quiere, si hacemos una comparación hoy, que un pastor sea un pastor desobediente. Usted tiene que leer 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, cuáles son los requisitos para poder ser un evangelista, un maestro, un pastor, un apóstol, un diácono, una diaconisa. No es así nomás. Y tenemos que obedecer, mi hermano. No puede ser que cualquier persona suba a ministrar. Imagínese una persona que abiertamente está practicando el adulterio, va a contaminar la casa del Señor. Eso está escrito cuando el Señor habla en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en la iglesia de Tiatira. Tienes esa mujer, esa falsa mujer profetiza, que sabe que enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué dice la Escritura? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero aún no quiere arrepentirse de su fornicación. Heriré a sus hijos de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor. No podemos jugar con la gracia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 26, el tiempo luego lo leemos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay aquellos que pisotean el sacrificio del Cordero. Mucha gente va a celebrar la Pascua, pero religiosamente, por no decirte que muchos esperan la Pascua para comer, para comer asado, para comer chipa, ¿verdad? La glotonería, pero no quieren saber nada de un mensaje de exhortación, no quieren saber nada del verdadero compromiso que hay que tomar en la Pascua. Verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta que Saúl verdaderamente no está arrepentido, lo está diciendo de la boca para afuera. Pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vamos a seguir leyendo y usted se va a dar cuenta que todo esto es mentira. Saúl es un buen actor. Hay muchos actores dentro de la casa del Señor. Hay actores que saben llorar, hacen un mar de lágrimas. Si va a llorar, llore bien, y si no,
tampoco es necesario que llore, arrepiéntase bien. Porque hay mucha gente haciendo un lago de lágrimas, las lágrimas de un cocodrilo que después se come a su propia cría. El árbol se conoce por los frutos, dice la palabra del Señor. Amén. Hagan pues frutos dignos, verdaderos, de arrepentimiento. Verso 25 le dice Saúl al profeta: vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. Todo el capítulo está girando en torno a esto. Le está reclamando el Señor por medio del profeta: desechaste la palabra, no conservaste la palabra, no valoraste la palabra, no viviste la palabra. La carta de Santiago dice claramente: no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y yo no quisiera escuchar a ninguno, ni aquí ni del otro lado, diciéndome en la carne, justificándose: pero pastor, no se puede vivir la palabra. Pero entonces, ¿sabe qué? Cerremos la puerta y vámonos de acá. Si no se puede vivir la palabra de Dios, ¿para qué nos estamos congregando? El Señor envió la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Es por el poder del Espíritu Santo que usted y yo podemos vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren vivir la palabra de Dios? Gloria a Dios. Ya una vez un poquito más que en otras iglesias. Qué tremendo, mi hermano. ¿Qué dice acá? Y Yahweh te ha desechado, verso 26, para que no seas rey sobre Israel. Esto se iba a cumplir un poquito más adelante. Volviendo Samuel para irse, él se asió, se tomó de la punta del manto del profeta y este se rasgó. Y esto fue una señal para Saúl. Entonces Samuel le dijo: Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que en la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y de esto tenemos que tener cuidado, hermano. Cuando Dios da la sentencia, se terminó el tiempo. El tiempo del Señor es muy abundante. De esto he estado predicando también en el último tiempo en las congregaciones. Pero hermano, cuando Dios da la sentencia, por eso aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo para santificarnos, aprovechemos el tiempo para hacer la voluntad de Dios. El Mesías dijo: Yeshua, mi alimento es hacer cada día la voluntad de Dios. Mi alimento, lo que alimenta mi espíritu, es hacer la voluntad de Dios cada día. La voluntad de Dios, por ejemplo, es orar, hermano. A veces no tenemos ni fuerza para orar. La voluntad de Dios es escudriñar la palabra. No tenemos ni fuerza para eso a veces. Pero como decía el siervo del Señor, como dice el profeta Isaías, no tenemos fuerza porque no esperamos en Dios, porque no buscamos al Señor, porque Él tiene suficiente fuerza para usted, amén. Él tiene abundante fuerza para nosotros. Caleb dijo a los 85 años: tomaré ese monte que me prometió el Señor. Amén. Diga: el débil y fuerte soy en el Señor. Moisés subió la montaña 3 veces y usted no puede caminar una cuadra. ¡Aleluya! ¿Y sabe a qué le hablo principalmente? No se enoje conmigo, ¿no? Los jovencitos y las jovencitas. Estos jóvenes de ahora, Dios mío, por el amor de Dios. Qué lindo es caminar, te va a dar mucha energía caminar. A mí me gusta caminar. Qué bendición, mi hermano. Gloria a Dios. El verso 30, ¿qué nos dice? Yo he pecado, pero lo dice de la boca para afuera. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh. Él no quería adorar a Yahweh, era un verso, era un cuento, era una mentira. Él quería la honra para él mismo, hermano. No estamos acá para cumplir tus caprichos, no estamos acá para cumplir, mi hermano, ese ego que hay dentro de tu corazón, rey, sacerdote y profeta. Debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ojalá que los verdaderos siervos de Dios que están siendo criados en este tiempo aprendan a no honrar a las personas. Pablo decía en Gálatas 1,
si agradara a los hombres no sería todavía siervo de Cristo. Acá no tenemos que mirar la marca de la camioneta o el sobre que pueda llegar a poner cualquier tipo de persona. Nuestro deber es mostrar el camino del Señor con toda rectitud. Y si ese personaje se va, el Señor traerá otro y la ayuda vendrá de algún lugar. Pero si usted como siervo del Señor tolera el pecado y no corrige el pecado, usted va a recibir las consecuencias. Debemos ser verdaderos atalayas, ayudar a la gente a cumplir el verdadero propósito del Señor. Ahora, en mi experiencia personal, yo le digo algo, mi hermano, esta tarea no es fácil. No porque no pueda llegar a ser fácil, pero no es fácil porque la gente no quiere el propósito de Dios. La gente viene a la iglesia, mi hermano, solamente a pedirle, y te pido, y te pido, y te sigo recontra pidiendo, y está bien que pidamos algo al Señor. Vamos a hacerlo a la inversa. Y si el Señor te pide algo ahora a vos, ¡ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo me voy! Le pediste tanto al Señor y el Señor fue bueno contigo y Él ahora te pide que te prepares para servirle a Él. ¿Qué pasa? Que tengo mucho trabajo, que tengo muchas deudas, que tengo muchas cosas que hacer, que primero aquello, que primero lo otro, que primero mis caprichos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. No se enojen conmigo acá en Paraguay, pero pasa en todos los países, ¿no? Yo estoy muy contento, pastor, porque hoy tenemos un buen grupo de gente. Ojalá estuviera más lleno, ¿no? Va a ser. Pero espero que se llene, como dije ya, no porque vos a las 5 de la mañana llegás a poner acá 3 barriles, pastor Ricardo, de costillas, se te llena la iglesia. A los dulceros medio diabéticos le traes 3 tortas de chocolate y saben que están haciendo fila. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero una iglesia llena solamente porque hay comida. Quiero que haya una iglesia llena porque queremos la comida de Dios, queremos la palabra de Dios, queremos el plan de Dios, queremos los propósitos de Dios. No, pero ustedes hacen el culto muy temprano, pero para otras cosas te levantás. No, que el culto es a la tarde, tengo que dormir así, pero para otras cosas te levantás. Que el Señor nos ayude a rendir nuestra vida. Él quería esa honra. Versículo 31, volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Yahweh. Volvió un ratito nomás, pero no para estar con Saúl. Usted va a entender el verso 32. Samuel regresa para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Cortarle la cabeza a Agag, rey de Amalek, que era una persona que tenía sentencia de muerte por estar en contra de la voluntad de Dios. Eso pasaba porque había un gobierno teocrático, era el gobierno directo de Dios a través de su siervo. Hoy el Señor nos va a pedir esto a nosotros, pero lo va a hacer Él directamente si es necesario. No nos va a pedir esto a nosotros porque si no terminaríamos mal con las leyes del país, ¿verdad? Pero el Señor mismo va a ejecutar los juicios que Él tenga que ejecutar. ¿Amén? Verso 32, después dijo Samuel, tratando a Agag, rey de Amalek, y Agag vino alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la largura de la muerte, venía medio burlón delante del profeta. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres y hijos, porque los amalecitas eran crueles con Israel, atacando por la espalda, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. ¿Cuántos hubieran querido ser profeta en aquel tiempo? A Samuel no le agarró la espada, ¡sa! Lo cortó. Por orden del Señor, no lo hizo por su propia voluntad. ¿Qué representa esto para nosotros? Hay un tema que hace mucho tiempo predicado. Amalek, los amalecitas representan la obra del diablo, la obra de la carne, hermano.
La espada representa psicológicamente la palabra de Dios. ¿Cuánto están dispuestos a usar la palabra de Dios para deshacernos de las obras de la carne por medio del poder del Espíritu, del filo que tiene la palabra de Dios? Y se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Yahweh se arrepintió, mejor dicho, se traduce, se dolió por haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vayamos ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 21. ¿Qué más podemos decir de Saúl? Él fue un ungido, pero él perdió la unción. Por eso estoy tocando la última parte de esta cartilla, que se titula La salvación se recibe o se rechaza. Hermano, usted hoy puede ser salvo, pero tiene que cuidar esa salvación tan grande, ¿ven? Usted puede ser pastor, puede ser profeta, pero aún así puede correr el peligro de perderse, de caer en condenación, si usted pierde la relación o la comunión con el Señor. Segunda de Samuel 1:21, montes de Gilboa. Porque Dios entrega a Saúl en una batalla con los filisteos, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sean tierras de ofrenda, porque allí fue desechado. Es una palabra tremenda. Allí fue desechado, repudiado, significa se separó el Señor, retiró su presencia. Usted puede buscar esto en la concordancia. Ya mucho antes de esto dice la Escritura que el Espíritu del Señor se retiró de la vida de Saúl, y un espíritu de locura, de esquizofrenia, atormentaba la vida del rey Saúl. Allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Pero ciertamente, si usted se remonta a los primeros capítulos de 1 Samuel, capítulo 8, 9, Samuel fue ungido. Pero hermano, esa unción hay que mantenerla. Hay que mantener la presencia del Señor en nuestras vidas cada día. Los sacerdotes tenían que renovar el aceite en el candelabro, en las lámparas cada día. Eso nos indica que dependemos del Señor a cada momento. Hoy puedes tener la unción, pero mañana esa unción se puede retirar, se puede apagar. Pablo dice en la carta de Tesalónica: no apaguéis el Espíritu, no contristéis el Espíritu Santo. Si usted miente, va a contristar al Espíritu Santo. Si usted adultera, va a contristar al Espíritu Santo. Si usted roba, si usted practica el pecado conscientemente y voluntariamente, va a contristar al Espíritu Santo. Vayamos ahora al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, gloria al Señor, versículo 15. Y si usted no ha podido estudiar hasta el día de hoy la palabra de Dios, aquí le vamos a ayudar, hermano. ¿De qué estamos hablando en este capítulo? El reino de Israel se dividió, sufrió una fractura. No era la voluntad de Dios, pero sufrió una fractura. ¿Por qué? Porque no solamente Saúl desobedeció, en el tiempo vino David y después vino Salomón. Y Salomón, según declara Primera de Reyes 11, tuvo 1000 mujeres, era un adúltero empedernido hasta que se arrepintió casi al final. Pero el Señor dijo: por causa de tu pecado, del adulterio y de la idolatría, el reino se va a partir. Es como que Paraguay se parta en dos. Tenemos varios ejemplos relativamente actuales. Por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur, la Corea comunista, la Corea capitalista. Alemania mismo estuvo dividida en un buen tiempo, ahora está unida nuevamente. Obviamente la división nunca es algo bueno. El reino del norte quedó con 10 tribus, el reino del sur quedó con Judá, con Benjamín y la tribu sacerdotal. Pero el primer reino en corromperse grandemente fue el reino del norte. Vamos a leer Segunda de Reyes 17:15. No quisieron seguir los propósitos de Dios, ellos siguieron la costumbre de las naciones, desecharon sus estatutos. Ahí aparece otra vez esta palabra tan tremenda, tan penetrante,
y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Mantenga abierta la escritura, vamos despacio. Hagamos el paralelismo, hermano, hoy en día. La iglesia también desecha la palabra. La iglesia está siguiendo un evangelio prostituido. La iglesia está siguiendo la tradición de hombres de ciertas denominaciones, pero nada que ver con la palabra de Dios. Y nos tenemos que cuidar mucho de la vanidad, hermano. Hoy la gente quiere venir a la iglesia solamente para prosperar, para poder tener muchos bienes materiales. Bueno tener bienes materiales, pero para ponernos al servicio de Dios, amén, con humildad, no con vanagloria. ¿Cuánta vanagloria estamos viendo hoy en día los pastores, verdad? ¡Cuánta soberbia! Tengan cuidado, porque la Escritura dice: Dios resiste a los soberbios, mas la gracia de Dios se derrama sobre aquellos que se humillan. Y se hicieron malos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. El diseño y el modelo de Dios lo tenemos en la palabra de Dios, hermano. No tenemos que imitar a las naciones. No tenemos que imitar al mundo. No tenemos que imitar a ningún, inclusive tal vez famoso dentro del Evangelio. Mírenlos con lupa. No todo lo que pasa dentro del Evangelio viene realmente de parte de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no lo quiero. Aprovecho este tiempo para traer también una amonestación para que puedan también estar atentos a esto. Venimos diciendo también con nuestros grupos, no podemos cantar cualquier cosa. Qué lindo sería que también los que están a cargo de la música puedan venir a enseñar la doctrina de la música. La música tiene una doctrina, la música o la letra no puede estar separada de la revelación del Señor. Hay muchas letras, mi hermano, que no coinciden totalmente con lo que dice la palabra del Señor. Podrán estar bien tocadas, bien ejecutadas, pero las tenemos que dejar de lado porque no traen la verdadera revelación de la doctrina del Señor. Ser un salmista es algo muy importante, hermano. El salmista tiene que traer la revelación del Señor, la doctrina del Señor, la enseñanza del Señor a través de sus cánticos. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh, del gran Yo Soy, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Aserá, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, que eran los dioses de los pueblos paganos, de los pueblos que rodeaban a Israel. Abandonaron a Dios para seguir un camino de religiosidad. Algunos me dirán: pero pastor Chileno, eso no está pasando dentro de las iglesias evangélicas. ¿Quién le dijo a usted que no? Está pasando de otra manera. No estará Baal, no estará Astarot, pero están adorando el materialismo. Están adorando más el dinero que la palabra de Dios, están adorando más la fama que la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, mi hermano, a no desviarnos, a no permitir que el diablo coloque su diseño en nosotros. Verso 17: hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a las adivinaciones y a los abuelos, y se entregaron a ser robados ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Pasaban a sus hijos por el fuego, es el dios Moloch, que estaba encendido en caliente, esa estatua. Era la costumbre de las naciones para pedir que viniera lluvia, que viniera fertilidad. Ayer lo dije, hermano, lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta el último aliento que me quede, lo voy a repetir. Algunos dirán: pero ¿cómo acomodamos esto, pastora, a nuestro tiempo? El celular mal utilizado, por ejemplo. Estás entregando a tus hijos. Esto no me lo contó nadie, esto lo sabemos con mi esposa. Hemos trabajado los niños de la iglesia de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años involucrados
en la pornografía, ¿quiénes son los culpables? Los padres. ¿Quiénes son los culpables? Los pastores que permiten todo esto, hermano. Usted no le puede dar un celular a un niño que no tiene la madurez espiritual. Usted no le puede dar el vehículo a un niño de 12 años. No puede salir a manejar sobre la ruta. No tiene responsabilidad, no tiene madurez. Entonces, hermano, la vanidad, le compré, tengo dinero, ¿viste? Le compré celular a todos mis hijos. Usted es un tonto, usted es un necio, usted es un insensato, usted es un asesino, usted es un criminal, usted está matando a su propio hijo. Pero no queremos ver de esa manera. Supuestamente tener un celular. No, el celular es para esto, hermano, para transmitir la palabra de Dios y no mucho más que esto. Qué tremendo, hermano. Vos ves a los pibitos, a las pibitas, a los chicos, que llevan por delante. En Argentina es peor que acá, pero acá también. Pero en Argentina que obviamente le tenía que mover de un lado para el otro, de pronto venga, ¡pum! Discúlpeme, señor. Están comiendo, manchan el celular, ¿verdad? No hablan, no hay diálogo, se rompió el diálogo entre los hijos y los padres, el esposo y la esposa, etcétera, etcétera. Celular. Hasta el celular mismo que tiene una programación te avisa que estás en peligro, que estás usando demasiadas horas. Hemos sacrificado a nuestros hijos en el altar de este Dios tan horrible, porque esto es parte del plan. Nosotros lo podemos utilizar con inteligencia, pero esto es parte del plan para destruir a la sociedad. Verso 18, Segunda Reyes 17, 18. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y lo quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, que más adelante también iba a ser destruida. Acá estamos aproximadamente en el año 721, cuando el Eterno permite que el imperio de Asiria arrase con las 10 tribus de Israel, con Simeón, con Isaacar, con Rubén, con Gad, etcétera, etcétera. Y los quitó, qué palabra tan fuerte, de delante de su rostro. ¿Qué dice la Escritura? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué lo quitó? Porque obviamente no estaba practicando la santidad. Verso 19, mas Yahweh Judá guardó los mandamientos, o sea, el reino del sur también. Más adelante se desvió. Para entender esto hay que leer bastante el libro de Jeremías. Jeremías fue el profeta que le habló al reino de Judá, pero tampoco lo quisieron escuchar. Por eso le digo, hermano, esto no es culpa todo el tiempo de los pastores, me refiero de los mataderos, siervos del Señor. Esto también es responsabilidad del pueblo. Les traemos la palabra, les traemos la enseñanza, les traemos el diseño del Señor, el propósito del Señor, pero la gente no lo quiere. La gente no lo quiere, ¿verdad? La gente quiere que la iglesia sea un circo. Pastor Chimero, usted no sabe tirar las bolitas por arriba, para háganos reír. Pum, pum. O sea, quieren que el pastor salga fuego, está saliendo fuego, pero de otra manera, fuego de la palabra. Amén. Y quieren que la iglesia sea un circo, una cabecita, ¿verdad? Un parque de diversiones, sacar la sortija, Acá no venimos a sacar ninguna sortija. Porque no vamos detrás de la suerte ni de la adivinación. La bendición de Dios está comprometida con nuestra obediencia a la palabra del Señor. En la obediencia hay bendición. Verso 20, desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos completamente de su presencia. Recién ahora, algunos judíos, como en mi caso, estamos teniendo el privilegio de ser restaurados. Estamos orando, 10 días más o menos, ¿qué importa por eso? Estamos orando, completar la obra. Veamos el caso de Saúl, Hebreos capítulo 12, versículo 15.
varios ejemplos. Hemos visto Saúl, hemos visto el reino del norte, el reino del sur. Esaú, el hermano gemelo, el mellizo de Jacob. Jacob hizo lo malo, pero era el elegido, después se arrepintió más adelante. Esaú era el primogénito, pero ¿qué pasó con Esaú? Él también fue como Salomón, ¿verdad? Tenía muchas mujeres, abandonó también el camino del Señor. Vamos a leer Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Acá me mantengo, hermano, porque me pelotean todo el tiempo con esto. A ver, ¡pum! La gracia. Yo creo en la gracia de Dios, claro que sí. No, pero si estoy en la gracia de Dios no me voy a perder nunca. Sí te vas a perder también. Si eres desobediente, porque acá dice, no sea, a ver cuánto está leyendo, ¿sabe leer? Si no vamos a aprender a leer. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí, que el Señor es muy bueno con nosotros, muy paciente. Pero Saúl fue otro que perseveró y perseveró y perseveró y perseveró en el mal. Y el Señor también lo desechó. Lo vamos a leer acá. Él tenía raíz de amargura porque había vendido su primogenitura en un glotón, ¿verdad? Por un plato de lenteja. En vez de cocinarse en un plato de lenteja. Y la primogenitura es algo muy importante, hermano. Hasta el día de hoy. Y Yeshua es el primogénito. Y el unigénito también. Debemos respetar estos valores, ¿verdad? El hermano mayor, el primogénito, ¿verdad? ¿Cuántos respetan los valores? ¿Cuántos respetan los valores? ¿Cuántos respetan la cabeza de una iglesia, la cabeza de un hogar, mientras que no sea un cabezón, ¿no? Tengo que aclarar porque después vienen las hermanas, pastor, no diga tanto eso porque el otro se la cree que es la cabeza, pero de cabeza tiene poco, ¿verdad? Me estoy refiriendo, ¿no?, a una lavadera cabeza. Dice acá, os estorben y por ella muchos sean contaminados. Esaú se llenó de amargura, pero esa amargura no se la dio el Señor. Esa amargura vino por su propia consecuencia, porque él fue transgresor, porque él fue desobediente. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, contristamos la presencia del Señor, y entra el odio, y entra el rencor, y entra la amargura, y entra la tristeza. Dios no te quiere dar la amargura no viene de Dios, la tristeza no viene de Dios, el odio no viene de Dios, viene de Satanás, viene de la carne. ¿Y qué más quería Esaú? Esaú tenía varias cosas, no solamente eso. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, porque él siguió la idolatría de las mujeres con las cuales él estaba, igual que pasó con Salomón, hasta que Salomón se arrepintió. Pero igual, podemos repetir, hubo consecuencias, el reino de Israel se dividió. Esaú era fornicario, una mujer acá, una mujer allá, ¿verdad? Obviamente, de esa línea no podía surgir la descendencia del Mesías. Vendió su primogenitura por una sola comida. La primogenitura acá está representando la gracia de Dios. Puede tener también una comparación con la salvación. No la valoramos. No la valoramos. Si usted no valora a su esposa, la va a destruir. Si usted no valora a su esposo, lo va a destruir con palabras, de alguna u otra manera, con actitudes. Si usted no valora la iglesia, va a venir de cualquier manera, va a perturbar la obra del Señor. Hablemos de lo que quiera, ¿verdad? Tenemos que aprender los hijos de Dios a ser cuidadosos, ¿verdad? El Señor te concedió un vehículo, cuidarlo, cuidar tu casa, cuidar la ladera, cuidar la comida, cuidar la ropa, cuidar todo lo que Dios te da, porque el cuidar viene de parte de Dios. Acá en Paraguay yo estos días salía, veo a algunos con la camioneta. Yo digo, seguro, dos cosas, ¿verdad? O la camioneta no es de él. O es de él y es una
persona desordenada que no le importa nada. Hay muchos así, lastimosamente. Pero cuando viene el Espíritu Santo, tú quieres cuidar todos los detalles materiales, emocionales, espirituales. Quieres cuidar la casa de Dios. Verso 17, un poquito más, hermano. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, más adelante Saúl se despierta. Resulta que la primogenitura era importante, que la bendición de Dios era importante, pero dice fue desechado. Se traduce en griego, fue desaprobado, fue repudiado, y no hubo ya más oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto hay que explicarlo un poco mejor, porque en la Reina Valera por ahí no lo estamos captando tan bien. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Yo creo, de acuerdo a los textos bíblicos, que el Señor, como hablaba de Teatina, Él da tiempo para arrepentirse. Yo lo que creo acá, hermano, que Saúl en realidad nunca se arrepintió genuinamente, porque si él se hubiera arrepentido genuinamente, Dios lo hubiera perdonado, Porque dice la Escritura que Dios es fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados. El Señor le dijo a Salomón: si te convirtieres, si te volvieres de los malos caminos, yo sanaré vuestra tierra. No hubo oportunidad porque él nunca se arrepintió de corazón, hermano. Estamos llenos de gente como Saúl o como Esaú. He pecado, he hecho lo malo. Se levantaron al minuto. ¿Cómo no te habías arrepentido? ¿Cómo no es que hace 3 minutos hiciste un mar de lágrimas? ¿Se da cuenta para interpretar la palabra del Señor? Dice entonces que fue rechazado. Estoy leyendo otra versión. En verdad, a pesar que la buscó con lágrimas, el cambio en su corazón nunca tuvo efecto alguno. Le estoy leyendo la versión más pulida. Vuelvo a repetir, Hebreos 12:17. Fue rechazado en verdad, fue rechazado ciertamente, a pesar que la buscó con lágrimas, el cambio en su corazón nunca tuvo efecto alguno. Por eso hay que conocer todo el contexto de la palabra del Señor, hermano. Dios no rechazará nunca, pero qué clase de corazón. Un corazón contrito y humillado en su presencia, genuinamente y verdaderamente. Y Dios no puede ser engañado, hermano. Dios no puede ser burlado. Un texto más, hermano, que quiero ver con ustedes. Gloria al Señor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Acá habla de la apostasía. La apostasía puede ser sanada, mi querido hermano. Todavía estamos a tiempo. Si alguien se desvió, como el hijo pródigo, usted puede regresar. Pero el punto es que eso no lo sabemos totalmente ninguno de nosotros cuando ya cruzamos la línea, hermano. Y cuando cruzamos la línea es peligroso, hermano, porque por ahí ya no vamos a regresar nunca más. El Señor te entrega, eso está en Romanos capítulo 1, ¿no? Que el Señor entrega a lo que cada uno ha decidido. Él trata de llamarte, permite situaciones, circunstancias difíciles, pero aún así hay personas muy soberbias, muy endurecidas, que siguen adelante con su capricho hasta que lastimosamente parten de esta tierra a la misma condenación. Hebreos 6:4, vamos a leer esto, si me permiten, hasta acá. Luego ustedes tienen el material. Igual yo creo que vamos a tener mucho tiempo para seguir compartiendo en este lugar. Hebreos 6:4, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados, es imposible. O sea, los que ya perdieron su oportunidad, fueron iluminados. La luz de la palabra vino todo el tiempo, vino el pastor Chiver, vino el pastor Aníbal, vino el Señor, vinieron los ángeles, vino Yeshua, vino Jeremías, vino Moisés, vinieron todos. Y vos te hiciste el mismo cargo. Seguiste haciendo la tuya. Gustaron del don celestial, se movió el Señor, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, como pasó con la vida de Saúl. El Espíritu Santo estuvo en la vida de Saúl, pero así también se fue. Verso 5, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero está hablando de los dones del Espíritu.
Pero el versículo 6 es clave, hermano. El versículo 6 es clave. No está diciendo ahí la Escritura que simplemente cayeron una vez o dos veces o tres veces. Está diciendo Hebreos 6, dice, recayeron. Recayeron. Estoy recansado. Qué tremendo. Hay un tiempo que nos tenemos que afirmar, hermano. No me puedo levantar y caer. Me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. No, hermano. Tenemos que estar firmes en la gracia de Dios, aprendiendo a obedecer, aprendiendo a caminar todo el tiempo en el propósito del Señor. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero volviendo a entender esto, hermano, quiero que lo entiendan. No son renovados para arrepentimiento porque ya tampoco ellos no quieren arrepentirse. ¿Se entiende? Porque si no estaríamos en contra de la doctrina del Señor. Porque si justamente el Señor nos manda a hablar de arrepentimiento. Juan el Bautista, el primer mensaje, arrepentido. Y Jesús mismo cuando vino a la tierra, arrepentido yo pereceré. El primer mensaje que siempre daban los apóstoles era el mensaje del arrepentimiento. No son renovados porque ya pasaron el límite, se endurecieron. No quieren arrepentirse. No va a dar el tiempo, lo cito rápidamente, busque luego en la Escritura. Ya que vienen los días de la Pascua. En un momento el Señor en la Pascua, antes de ser crucificado, le dice a Judas una cosa. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué tremendo, hermano. Judas, que vio los milagros, tiene que ver con esto, amén. Con Hebreos capítulo 6, que fue un iluminado, que vio el don celestial, que lo tuvo al Hijo de Dios frente a sus ojos, que vio las señales, que vio los milagros, que vio los prodigios, que vio el poder de Dios en la Pascua. Está esperando salir para entregarlo al Mesías como estaba escrito proféticamente, pero hablando acerca individualmente de la persona de Judas. Ni aún en la Pascua él tenía arrepentimiento. El Señor le dice, porque Él conoce todas las cosas, lo que estás pensando hacerlo, hazlo ya. Qué tremendo, hermano. Espero que podamos pasar una buena Pascua, que no haya ningún Judas, ¿no? Porque aquella Pascua fue tremenda, Los discípulos salieron corriendo, Pedro después lloró amargamente. El velo del templo se rasgó, un terremoto, ¿verdad? Impresionante. ¿Cuántos tienen una Pascua así? Fuerte. Poderosa. Gloria al Señor. Ya vamos terminando, hermano. Hebreos 6:6. ¿Se entiende por qué no son renovados? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, a la burla. Un poquito más, mantenga ahí la Biblia. Todavía vamos a dar 2 versículos más. Hebreos 6 tiene relación con Hebreos 10, por eso después Hebreos 10 dice que no volvamos a pisotear la sangre del Cordero. Porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad seguimos pecando voluntariamente, como que estamos crucificando y despreciando todo el tiempo al Hijo de Dios, como dice Isaías 53, un tiempo para despreciar al Señor. Todos somos pecadores, en un momento lo hicimos, pero luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, se tiene que terminar nuestro desprecio al Señor. Sin embargo, yo le digo que no solamente el mundo, hay muchas iglesias que son livianas, que siguen practicando el pecado, que es lo que están haciendo, despreciando nuevamente al Hijo de Dios. Le dice el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia que es la palabra de Dios, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hay una tierra que es bendecida, la tierra nos representa a cada uno de nosotros, y hay una tierra que es desaprobada. Ya voy redondeando, quiero terminar bien esto. Verso 8, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, ser condenada. Termino con esta explicación y oramos. A ver, no quiero poner a nadie más ejemplo, pero necesito poner a alguien, ¿verdad? ¿Quién se va a poner por esto, verdad? Acá está el pastor arriba.
buena tierra. Él escuchó la misma palabra, yo escuché la misma palabra, Aníbal y Gustavo. Gustavo y Aníbal. No se ponga mal la mano. Aníbal y Gustavo. Pero él recibió. Gloria a Dios. La palabra, y yo no la recibí. Estamos en el mismo lugar. Estamos escuchando la misma palabra. Uno fue aprobado y otro fue desaprobado. Como dice la Escritura, Mateo 24. Dos mujeres estarán en el molino, uno fue tomada y otra fue dejada. ¡Qué terrible! ¿De qué está hablando acá? Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Está hablando de aquellos que reciben con gozo la palabra y los propósitos de Dios, y nosotros que permanentemente, aún dentro de la casa de Dios, porque esta epístola es para la iglesia. Y está diciendo, con esta figura de la tierra, de la lluvia, la que produce hierba provechosa, la otra espinos, una es aprobada y otra será desaprobada. Pasó con Saúl, pasó con Esaú, pasó con Judas Iscariote. Que el Señor nos ayude a que no nos pase a nosotros. A ver, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas en tu presencia, donde te hemos podido exaltar y principalmente hemos podido recibir la dirección, la revelación de tu palabra, Señor, que pueda caer como hemos terminado en esta sección en la buena tierra, Señor. Que podamos producir hierba provechosa, mi Señor, para tu gloria, para tu honra, para glorificarte a ti, Señor. Bendice este trabajo acá en la ciudad de Itaponí. Bendecimos a todos los hermanos que están sintonizando también. Que esta palabra nos impulse al crecimiento espiritual. Esta palabra nos impulse a ser mejores hijos de Dios, mejores siervos, mejores servidores del Señor. Unge, Padre, que esa unción no se vaya nunca de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Que valoremos esta salvación tan grande, que valoremos la primogenitura, que valoremos el llamado, que valoremos tu palabra, que valoremos a tus siervos, Señor, que valoremos la obra de Dios, en el nombre poderoso de Yeshua, porque todo es tuyo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendice, Señor, se rompan las cadenas, Señor, y aquel que estaba apartado pueda regresar ahora mismo al camino del Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, rompe la dureza del corazón, aquella dureza que todavía se pueda romper en esta hora, Padre. Piedad, Padre, en el nombre de Yeshua. No nos entregues en manos del enemigo, no nos entregues, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu plan, tu camino, tu palabra, tu diseño. En el poderoso nombre de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno nos bendiga, querido hermano. Será hasta la próxima oportunidad que tengamos en este lugar. Amén. Gracias, Gustavo Ariel Chimel. Qué importante la exhortación, ¿verdad, mi querido hermano? Amén. Porque nos alinea, o sea, que alinear en la voluntad del Señor. Amén. Sí, Señor. Qué importante la exhortación, mi querido hermano. Entonces, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Gustavo Ariel Chimel.